como siempre, en el arranque, en la mesa de análisis de los temas de coyuntura, a mis queridos Rafael Cardona. ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien, Mario. Mucho gusto. ¿Cómo estás, Claudio? Un saludo para todos en este domingo patriótico. Domingo patriótico que... El 5 de mayo. Sí, que en Estados Unidos es la fiesta por alguna razón. Creen que es nuestra fiesta, Sí, digamos. exacto. ¿no? Así como creen que países de Centroamérica son países. Lo que pasa es que es la fiesta de ellos. Sí. ¿Por qué? Pues para porque, celebrarnos. No, para celebrarse a sí mismos, porque es el momento que los americanos ubican como el término de la hegemonía europea para darle paso a la doctrina Monroe. Eso es lo que están Que celebrando. no tiene América nada para que los ver con Marilyn, Ajá. con James, Sí. de que América es para los americanos. Exacto. Son los americanos del Río Bravo para arriba. No, es... No para los de otro pantone. Y de Exacto. las cataratas ¿Qué de Niágara dijo para abajo. Claudio? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, pues empezando muy emocionado la mesa de domingo, mi querido Mario, después de que estuve por ahí 3 semanitas fuera, Sí. ¿no? Pero ya estamos aquí de Qué regreso. bueno, pues Un bienvenido. placer, muchas gracias. Y empezamos con la revisión, como siempre, de los temas de la semana. Estos días, entre otros temas, pues estuvo el fin del periodo ordinario de sesiones del Congreso. Ahí terminaron los pendientes de Guardia Nacional, Sí. el tema de la reforma educativa, Sí, que que no quedaron pasó para en el aprobarse a lo Senado. mejor en un periodo extraordinario en los próximos días. Está la presentación del Plan Nacional de Desarrollo también, Sí. que se hizo esta misma semana. ¿Cómo están viendo, por lo pronto, el cierre de esta semana y el cierre además de ese periodo? Bueno, mañana va a pasar algo interesante porque hay una sesión adelantada de la Comisión Permanente del Congreso, porque ya terminó el periodo ordinario, y entonces ahí se va a promover que se haga un periodo extraordinario para desahogar el asunto de la reforma educativa, y eso podría ser este próximo miércoles. Y el asunto de la reforma educativa, bueno, sigue teniendo el contrapeso feroz de la 22ª sección de la Coordinadora Nacional de Trabajos de la Educación, que dicen que no van a dejarla pasar. Claro que la van a dejar pasar, pero tienen que hacer toda una fiesta de apariencia política para que no se note que es la reforma que ellos hicieron. Ellos hicieron, Punto. exacto. Claudio. Mira, yo creo que esta semana, Mario, después de Semana Santa, después de, digamos, estos primeros meses de gestión de la cuarta transformación, de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, a mí me parece que empezamos a ver ciertos cambios en las narrativas. Empiezan a estar más presentes las contradicciones. ¿Cómo cuáles? A ver, ¿qué Mira, estás viendo? yo vi 3 contradicciones que son las que coloco en la mesa. La contradicción con la campaña. Si bien hay continuidad, para nadie debería ser sorpresa la cancelación del aeropuerto, lo de Santa Lucía, pero las contradicciones creo que están sobre todo en el asunto de la lucha contra la corrupción. Seguimos pues viendo a ver si va a pasar algo después de esta Aunque fuerza también había corruptora dicho de que no iba a Odebrecht. perseguir, que No, era borrón. no es una persecución, pero pues una de las plataformas importantes de su campaña electoral fue la lucha contra la corrupción, pues quisiéramos verla, ¿no? Parece más bien que está indultando fácticamente a toda la gestión de Peña Nieto y por ahí también un poco a la de Calderón. Segunda contradicción con su signo ideológico, ¿no? Es teóricamente que tenemos un gobierno de izquierda, liberal, Mario, y más bien parece que tenemos un gobierno bastante conservador. Miren, no ha atendido temas desde el tema de los derechos de la comunidad LGBTI, la legalización de la marihuana, el tema de interrupción del embarazo, el tema feminista. Es decir, parece lejos de una agenda pues típica de izquierda. Y el último Y punto... las consultas indígenas que no se han hecho ni en un lugar más el ni tema de en los el otro. estudios de impacto ambiental, N Todas. cosas en ese sentido, que parecieran ser agendas muy liberales de izquierda, muy conscientes en términos de propósito. Y el último, con el gobierno anterior, mi querido Mario, quisiéramos, ¿no? Había como un tema, no voy a hacer lo mismo, y pues estamos viendo de nuevo ciertas prácticas que resultan contradictorias con el discurso. ¿Cómo cuáles? Ejemplo, usar Notimex para promover el disco de Beatriz Gutiérrez Müller. Perdón, no sé si eso, digamos, es un cambio respecto a la gestión anterior, o la transparencia en las licitaciones públicas, muchas asignaciones directas. De eso nos estamos quejando, de lo que pasó con 3 de Peña, cada 4 que le regaló a contratos. sus amigos contratos, dinero, IGA, Casablanca, todos estos temas que nos dolieron mucho, creo, a las y los mexicanos, y me parece que ahí hay una contradicción. Quisiéramos ver más claridad. Esta semana también, Rafael, uno de los temas fue, hablando un poco de distancias, el tema económico, porque pues, se sumaron a esta percepción de si la economía está creciendo menos,
Ahora los analistas del Banco de México, la OCDE, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, coincide con los datos del INEGI publicados sobre el primer trimestre del año. ¿No? Pero más que el análisis económico, lo que yo destacaría es el contraste entre esto que estoy diciendo y los dichos del presidente, que vamos muy bien con el desarrollo económico, que, por ejemplo, Gurría no tiene autoridad para hablar del tema porque él fue parte que le decían el ángel de la dependencia. Los datos Sí, alternativos. pero mira, yo lo que creo es que nunca había yo visto que el propio promotor de una cifra la reduzca en un 50% para decir que el propósito se está cumpliendo. El presidente nos dijo que íbamos a crecer al 4%. Sí. El 4% anual, porque decir que vas a crecer al 4% del Sí, sexenio sí, claro, es no para es una salir vacilada. corriendo. Claro. Entonces, él mismo dijo que no, que ya había visto la Analizado bien las realidad cosas. y creo que vamos a crecer al 2. Los demás analistas dentro y fuera del gobierno, incluyendo la propia Secretaría de Hacienda, dicen que no se va a crecer de Al 2, claro. Bueno, pero la concurrencia de opiniones que confirman un crecimiento muy pequeño se encuentra con el freno moral del origen de esos De los que descalifican. Sí. esos calificadores y de esos descalificadores. Rápidamente, las calificadoras internacionales no tienen la razón porque dijeron que Pemex tal cosa. Sin embargo, se está haciendo con Pemex lo que las calificadoras dijeron que se haga o te bajo la calificación, que es inyectarle Meterle dinero, de claro, veras. claro. Le van a inyectar dinero y, hombre, pues, malas noticias. No van a sacar a Pemex del agujero Del hoyo en en el el que que está. porque es imposible. Es más fácil sacar cadáveres enteros de pasta de conchos, que tampoco lo van a poder hacer, que es otra pantomima. Sí. Bueno, pero sería más fácil que recuperar a Pemex para convertirlo en una empresa productiva con utilidades que las tuvo hace todavía 4 años y se esfumaron. Se esfumaron en la succión fiscal y otras cosas. Bueno, pero decir que alguien no tiene calidad moral para usar un termómetro en un enfermo, pues yo le estoy poniendo un termómetro Claro, al señor. independientemente de El la calidad de la persona que está termómetro poniendo Le el va a decir la termómetro. temperatura sin Independientemente importar de la calidad moral técnica, del señor moral, que ponga el científica. termómetro. Sí, exacto. Claro. Espero que no sea un termómetro de esos que usan los veterinarios. Sí. Porque Pero como sea, da la temperatura. donde se lo pongan, el Sí, termómetro va a claro. decir lo que dice la temperatura Sí. y el mercurio. Claro. Bueno, pues así estamos con la economía. Entonces, yo no tuve oportunidad de hablar con Gurría en estos días, pero he hablado con él en otras ocasiones. Y finalmente no es Gurría el que No, es hace- la Organización para la Cooperación y el es la Desarrollo OCDE. Económico. Exacto. Claro. Pero los organismos internacionales no le sirven al presidente de la República, excepto cuando respaldan alguna de sus actividades o alguna de sus actitudes. Por eso no se entiende que descalifiques a la OCDE, que descalifiques al Banco Bueno, y al Mundial, propio INEGI. al Fondo Monetario, Al propio INEGI, al claro. INEGI, Claro. al Que- Banco de México. Que es la entidad Claro, además Claudio. que mide la economía. Yo lo que diría ahí es, ¿qué está pasando, mi querido Rafael, mi querido Mario? Que parece que no le entendemos. O sea, los organismos, analistas, expertos, científicos en distintas materias, no, parece que algo no estamos entendiendo porque al mismo tiempo sigue teniendo unas tasas de No, no aprobación estamos- no estamos brutales. ¿quiénes? No, es decir, ¿por qué? Porque pareciera que para una buena parte de la ciudadanía en México, Andrés Manuel está siendo todavía una figura Ahora, que detona la crees- esperanza, Va a que seguir detona el siendo. apoyo. Pero a ver, ¿no? ¿cuándo Con- serán los últimos datos? Porque no hemos tenido recientemente mediciones. Pues digo, dependiendo de quién lo mide, anda entre el 65 y 85% la tasa de aprobación del presidente, digamos, dependiendo de la casa encuestadora. Pero lo relevante es que ningún presidente reciente, en los últimos, no sé, 6, 7 presidentes, ha tenido esas tasas de aprobación. Él ha sido muy efectivo con las mañaneras. Por ahí Jesús Ramírez, el de Comunicación Social del Gobierno Federal, decía que las mañaneras la ven entre 3 y 5 millones de personas en México diariamente. No sé si esté un poquito infladito el Sí, dato, que luego es eso cierto, pasa. porque pero mira, qué bárbaro. están los medios tradicionales y una cobertura total, total, ¿no? Está también las redes sociales.
y están todos los propios operadores que están al servicio del movimiento, digámosle así, el movimiento político que respalda y construye al presidente de la República. Entonces, hace unos días, el día viernes creo que fue, cuando el Día Internacional de la Libertad de Expresión, el presidente habló mucho sobre las redes y sobre los robots, y los bots y los de estos y todo lo demás. Y me llamó mucho la atención que casualmente ese día que él analiza tan a fondo el fenómeno de la comunicación cibernética o digital, ese día su esposa dice que ella cancela su que después dicen que no, porque ahí sigue la activa, ahí sigue la cuenta. El mensaje. Aunque pues, muchos entendimos eso. Que pero, a ver, Andrés Manuel, lo que ha sido muy bueno es porque su mensaje es muy simple, es dicotómico. Es conmigo o contra mí. Pero mira, lo vamos a platicar un poquito más tarde con Luis Estrada y con Abel Vicencio en datos duros. Esto que señalan ustedes el asunto de la cobertura. Y más que conmigo o contra mí, no. Si no estás conmigo, estás con el pasado corrupto. Sí, exacto. No estás en mi contra, estás en favor del conservadurismo. Estás en contra de la lucha contra la corrupción. Ahora, yo lo que percibo también es que ciertas señales de agotamiento, digamos, entre estas explicaciones o este discurso y el tema de la gestión pública. Porque la gestión, digamos, ya tiene que ver con que los recursos lleguen a donde tengan que llegar. Las cosas, claro, digamos, independientemente de la postura ideológica. Y discurso. Esta semana particularmente a mí me preocupó y tuve oportunidad de conversar con algunos de los voceros, digamos, de ese movimiento. Por ejemplo, los colectivos que están viviendo y sufriendo el desabasto de medicamentos con VIH. Por ejemplo, con personas con cáncer. Que es un tema pues, que hace la diferencia entre la vida y la muerte porque reduce las defensas de quien no toma el medicamento a tiempo. Se manifestaba en la Estela de Luz, si no me equivoco, el jueves. Y así de pronto hay otros colectivos que empiezan a articularse y a decir, oigan, esto no está pasando. Y también los no organizados, Mario. Las personas que se quejan de que los apoyos... O sea, las dádivas, pues, ¿no? No llegan. No llegan porque se están rehaciendo los padrones y se están ajustando temas logísticos, ¿no? Operativos. Y entonces el presidente tuvo que decir el jueves o el viernes, es que con tanta cosa, yo ya no me acuerdo qué día lo escuché, que en 3 meses ya se va a normalizar la distribución de los apoyos. La palabra apoyo... Es el código cultural de los segmentos marginados en México. A mí me parece que el apoyo es, como dice Claudio, la mano extendida, la dádiva, ¿no? En algunos casos, cuando hablábamos de la religión católica, la limosna. Que es un enfoque, digamos, distinto al de los derechos, que en el derecho no depende del gobernante si me lo da o no, sino que yo tengo un derecho legal y entonces el Estado tiene la obligación de ver cómo lo cubro. Pero me llama la atención, y es un tema un poco recurrente que hemos abordado aquí, que frente a estos errores o problemas de gestión o contradicciones, como tú planteas... Hay mucho margen de acción. Pero tampoco hay actores capitalizando. Y vuelvo a una pregunta que he hecho aquí muchas veces. Bueno, la marcha que está sucediendo en estos momentos... Que vamos a tener el reporte un poquito más adelante, pero ¿qué actor político o actores políticos o sociales o económicos, en su opinión, pudiera estar pues articulando o capitalizando políticamente esto que están diciendo? Ahorita ninguno. Yo no veo a nadie. Y bueno, mañana mismo vamos a ver una cena de caníbales en la reunión del PRI. Bueno, a ver, lo que queden los huesos de lo que quedó. Decíamos hace rato que fue el aniversario esta semana del PRD y ni quien volteara a ver. Y miren, yo nada más preguntaría si alguien quiere, digamos, tener datos duros para ilustrar el tamaño de la tragedia, pregúntense con cuánto van a vivir estos dos partidos este año, ¿no? Del PRI y el PRD. Pues les van a tocar, es como le van a tocar millones, 150, me parece, por ahí, millones, que para una estructura así, y además una estructura alimentada por dinero, acostumbrada a vivir y a aceitarse con dinero, pues sin dinero parece que sufre y chirría. Pero además hay otra cosa, mira, no hay, así, ¿qué actores políticos? No hay actores políticos, pero tampoco hay ofertas políticas. A ver, yo mañana tengo un partido político y salgo a buscar el voto. ¿Y qué ofrezco? ¿Ofrezco pensiones? Ya las está dando el gobierno. ¿Ofrezco tiene que tener programas sociales? Lucha contra la corrupción. Pero pues mira, ¿qué ofrezco? El tema, yo lo que creo, digo, para tratar de ir cerrando este tema, nada más diría esto.
sí se empieza a notar el desgaste del ejercicio del poder. Me parece que empieza estas contradicciones entre el discurso y lo que sucede y los hechos. Está generando cada vez mayor distancia entre la percepción y lo que dice el gobierno y lo que sucede en términos reales. Esto va a generar desgaste, evidentemente, y me parece que en términos al menos comunicacionales, hoy no vemos ningún actor, ningún ente colectivo organizado que realmente esté capitalizando. Yo diría lo Sí, último de esto. Yo creo que el desgaste es una esperanza de los opositores que no pueden organizarse más que en el terreno de la repetición de algo que en lo que yo no creo. Sí. El poder no desgasta, mentira. A mí me lo dijo Fidel Castro. Soy un esclavo del poder. El poder al menos genera adicción. No, Pues el sí, poder creo que sí bien está ejercido demostrado. no desgasta. El poder Pues ese es el compartido punto. Sí, te anula. Pero el Gracias, poder bien querido. Muchas ejercido, gracias, un placer ahí estar se con queda. ustedes. Con eso nos quedamos, con que el poder no desgasta, salvo cuando es compartido, y entonces sí, es otra historia. Es otro Es otro juego. planeta. Bueno, vamos a ir a una pausa. Justo regresando, vamos a tener información de la